Muy buenas tardes, profesor Edwin. Mi nombre es Saúl Serrano Acevedo. Vivo en la ciudad de Cúcuta, pertenezco al grupo número 3. A continuación, quiero presentar eh, el tema tablas de retención documental. El tablas de retención documental es el listado de series, subseries, con sus respectivos tipologías documentales y el tiempo de permanencia que se le aplica a cada uno de esos documentos en el ciclo vital del documento. Su importancia. La importancia para la administración. Ayuda a la gestión de los documentos. Eh, Facilitan el manejo de la información, racionalizan la producción de esos documentos, proporcionan un servicio eficaz, facilitan el control y acceso a la información, garantizan la selección y conservación de los documentos, regulan las transferencias de acuerdo a las fases o ciclos del archivo, racionalizan los procesos administrativos. Desde el punto de vista archivístico, tienen una importancia debido al manejo integral que se le debe dar a esos documentos. Facilitan la organización de los documentos, controlan la producción y trámite documental, identifican y reflejan las funciones institucionales, entregan la, los procesos archivísticos para el manejo racional de esos documentos dentro de la entidad. Y también identifican los documentos que sirven de apoyo a esa gestión administrativa que se le debe dar a esos documentos. El sustento normativo para esta exposición y los cambios que se dan a través de ella, he tomado como referencia la Ley 594 del año 2000, particularmente el artículo 24, que habla sobre la obligatoriedad de presentar tablas de retención documental de todas las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas. También he tomado como referencia el decreto 2608 de 2012, que habla sobre, que reglamenta exactamente el título quinto de la ley 594, que habla sobre la gestión de documentos en todas las entidades públicas y privadas que manejan documentación. He tomado también el acuerdo 04 de 2013, que es el que últimamente modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación y aprobación de esas tablas de retención documental de que tanto se habla entre las entidades. En su diseño, ¿cómo se deben presentar esas tablas de retención documental? Sencillamente, o no tan sencillamente, en su metodología, lo primero que se debe hacer es la compilación de esa información institucional. ¿Qué se hace en esa compilación? Pues básicamente uno toma como referencia las normas relativas a la creación y cambios que ha tenido esa entidad, eh, los actos administrativos que fijan la estructura orgánico-funcional de esa entidad, las funciones que se relacionan con esa dependencia, el organigrama vigente, en conclusión, todos esos actos administrativos que nos hablan de la parte de conformación de entidades, entonces los tomamos como referencia para esta parte de elaboración de las tablas de retención documental. En la segunda medida tenemos los productores de las entrevistas que se le deben hacer a los productores de los documentos. Yo diría que es uno de los puntos más importantes porque el acercamiento que uno tiene con este productor del documento, uno debe eh, indagar a fondo para determinar cuáles son los procesos y los procedimientos que me lleven a la conformación de esas series documentales. En esta parte del segundo punto, lo que son las entrevistas de los productores de los documentos, se debe hacer un análisis de esa documentación que se produce y cuál es el trámite que ellos le dan a la parte de esos documentos. Y allí también debo identificar
y definir cuáles son las unidades documentales. El tercer aspecto o etapa son el análisis e interpretación de la información. Bueno, ¿qué voy a hacer con esta parte? Yo en esta parte identifico las series documentales en relación con todas las dependencias y las funciones que cumple esa dependencia. Identifico los tipos documentales que forman las series y subseries y los que me hablan de un asunto en común. Bueno, la elaboración del cuadro de clasificación para yo saber dónde estoy parado dentro del organigrama de la entidad. Y la valoración documental que yo le voy a hacer a esa parte. Los instrumentos que he empleado durante el diseño de las tablas de retención documental pues son las encuestas que yo he utilizado. En este caso pues yo he hecho un cuadro de clasificación que me lo determina el acuerdo 04 del 2013 y que este acuerdo pues la normatividad que contiene este acuerdo es que reglamenta los decretos 2608 y 2578 de 2012 que hablan sobre la elaboración, presentación, evaluación y aprobación de las TRD. Y pues, ¿qué otro instrumento utilizo? El mini manual que me da el ente rector, que es el Archivo General de la Nación, para yo poder hacer estas tablas de retención documental, o sea, cumplir con esa metodología. También en esta parte yo utilizo encuestas. Encuestas que pues a las oficinas productoras y para conocer las unidades documentales. Ahí, en el nombre de la oficina yo voy a ubicar, le voy a dar, eh, bueno, en qué parte está del organigrama, dónde está ubicada esa oficina dentro del organigrama. También las funciones, las unidades documentales que tramita, el volumen documental que produce anualmente en metros lineales. Esos aspectos son muy importantes para uno realizar este procedimiento o darle celeridad a esa metodología que debe utilizar para darle trámite a la información relacionada con tablas de retención documental. En la unidad documental, bueno, en la unidad documental, la oficina productora debo relacionar el nombre de esa unidad documental, la función de esa oficina, qué tramita, los soportes de esos documentos y el formato, la ordenación, cómo lo hacen, en qué estado están esos documentos y las normas que regulan la producción y el trámite y conservación. Bueno, y finalmente tenemos el formato de TRD. En este formato uno va a relacionar el nombre de la entidad, la oficina, la oficina productora de esos documentos. Le voy a dar códigos a esas dependencias que efectivamente pues estando parado en el cuadro de clasificación yo voy a saber dónde debo darle esas series. Por eso es que es tan importante el cuadro de clasificación documental dentro de este instrumento empleado para hacer esto, las tablas de retención documental. En ese mismo formato yo voy a relacionar las series, las subseries y los tipos documentales. Y la parte de la retención, bueno, cuántos años va a permanecer ese documento en el archivo de gestión, en el central y en el histórico, llegado el caso. Y la disposición final que le voy a dar a ese, a ese procedimiento, que es si lo elimino, si lo microfilmo, si lo selecciono, bueno, en fin. ¿Cómo se aprueban y quiénes deben aprobarlas? Las tablas de retención documental. Bueno, las tablas de retención documental deben ser aprobadas mediante acto administrativo expedido por el representante de la entidad. En el caso digamos, si estamos hablando de un municipio, pues sería el alcalde eh, como entidad, representante de esa entidad. Y en el también el representante previo, bueno, en cuestión en la parte del orden nacional, pues sería el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en las entidades del orden nacional.
y por el comité interno de archivo en caso de las entidades del orden territorial, cuyo sustento deberá quedar consignado en el acta del respectivo comité. ¿Cómo se ajustan, se modifican las tablas de retención documental que ya han sido aprobadas y aplicadas? Bueno, aquí tenemos el acuerdo 04 que me determina a mí, el acuerdo 04 del 2013 en sus artículos 10 y 12. Dice que dentro de los 30 días siguientes a su aprobación, el secretario general o quien haga sus veces, esto eh, del organismo nacional, departamental, distrital o municipal presentará la STRE con todos sus anexos al comité de valor del Comité de Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación o al Consejo Departamental de Archivos, según el caso, para su evaluación técnica y convalidación. Eso quiere decir de que no necesariamente, si ya las tablas han sido aprobadas, bueno, pasan a una revisión por estas dependencias para que les den su aval. También el Comité Evaluador de Documentos de la AGN y los consejos departamentales o distritales del archivo, de acuerdo con su competencia y jurisdicción, tendrán un plazo máximo de 90 días contados a partir de la fecha de recepción para evaluar dichas tablas de retención documental y de tal forma de que sean aprobadas en las instancias señaladas en el presente acuerdo. ¿En cuál acuerdo? En el acuerdo 04, con el fin de convalidar dichos instrumentos archivísticos hayan sido elaborados y aprobados conforme a las normas expedidas por el AGN, que es el Archivo General de la Nación, y de tal forma de emitir el concepto correspondiente. Dice que los ajustes y las modificaciones solicitados por el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación o de los consejos distritales eh, de archivos son de obligatorio cumplimiento por parte de la entidad respectiva. Es decir, que si a partir de se le ha hecho una corrección, necesariamente tiene que hacer la justificación, debe ser los ajustes y darle cumplimiento. Una vez aprobadas y convalidadas el plazo de que trata este artículo, pues será de ¿qué? Es un plazo prudencial para hacerle los respectivos ajustes. Y de no, pues se verán abocados a las sanciones que determina el artículo 35 de la ley 594 del 2000. Las tablas de retención documental se deben actualizar cada vez, bueno, en los siguientes casos. Cuando exista cambio en esa estructura orgánica de la entidad, se deben actualizar. Cuando exista cambio en las funciones, también se deben eh, realizar actualización. Cuando la entidad sufra cambios de supresión, fusión, escisión o liquidación, se deben actualizar esas tablas. Y cuando se produzcan cambios en el marco normativo del país, cada vez que el Archivo General de la Nación saque regulaciones sobre materia archivística, esta parte es importante que hay que actualizarlas también. Cuando se transformen tipos documentales físicos en electrónicos, porque ocurre algo que muchas veces dicen, no, mantener documentos electrónicos en una plataforma o en un computador, eso es fácil. Resulta sale que no, que eso tiene unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues básicamente una de las peculiaridades o características de los documentos electrónicos es que tienden a perderse en el tiempo, o ya sea porque no están en un formato compatible o qué sé yo. Y esta parte también se le debe dar aplicabilidad y además el gobierno ha establecido unos plazos para que las entidades cumplan con la presentación de las tablas de retención documental, pero hay entidades que han sido sancionadas por esta parte. También se deben actualizar cuando se generen nuevas series y tipos documentales. Bueno, también he tomado como referencia el acuerdo 9 de 1997, que es el procedimiento para la elaboración de las tablas de retención documental.
La ley 594 del año 2000, el artículo 24, que es la obligatoriedad de presentar tablas de retención documental, ¿en donde? En las entidades públicas y privadas que cumplan funciones públicas. El decreto 2578 de 2012, que me habla sobre la elaboración y aprobación de las tablas de retención documental. Y finalmente el acuerdo 04 del 2013 emitido por el Archivo General de la Nación que modifica ese procedimiento para elaborar, presentar, evaluar, aprobar e implementar tablas de retención documental. Compañeros y estimado docente, esta ha sido mi presentación sobre tablas de retención documental. Considero que este es un tema de mucha importancia, de mucho cuidado para nosotros como futuros profesionales, este, los que nos desempeñamos en la parte archivística, tenemos que seguirle trabajando este asunto para poder entender esta temática. No es fácil hacer tablas de retención documental. No se deben dejar cosas por fuera. Y en fin, es de bastante cuidado y realmente pues yo diría que es una de las materias más completas en la parte archivística y estaré atento a seguir trabajándola este asunto. Además, muchas gracias por la oportunidad de realizar este video. Tal vez no sea eh, el mejor realizando este tipo de cosas, pero lo hago con la mayor convicción de formarme integralmente como un futuro profesional en ciencias de la información. Estaré atento a las indicaciones y a las correcciones que usted le haga, estimado docente Ed.